Bueno, vamos a continuar con el anteúltimo video de baterías y pilas. ¿Cuál es la diferencia entre una batería y una pila? Bueno, la pila, si bien los dos transforman la energía química en energía eléctrica, en la pila es un proceso irreversible. ¿Qué significa? Si bien ahora vamos a analizar bien qué tipo de pilas hay y eso, pero una vez que se produce esa transformación de energía química en energía eléctrica, eh, es irreversible el proceso. En cambio, en una batería yo puedo transformar su energía química en eléctrica y viceversa, a través de, como una batería de un celular, por ejemplo, puedo a través de energía eléctrica puedo recuperar o transformar en energía química para luego volver a hacer de vuelta el ciclo. Eh, entonces, primero, para entender bien qué es, cómo funciona una pila o una batería o un circuito eléctrico, vamos a comprender primero qué sucede, por ejemplo, en esta cañería de agua. Si yo tengo este esquema, ¿no? donde muestra que tengo un flujo de agua, ¿no? Olvidémonos por un momento que tenemos esta bomba, ¿sí? Pensemos que solamente tenemos esta diferencia, ¿sí? De energía potencial gravitatoria, o sea, tenemos en este recipiente tenemos mayor altura de agua, por lo tanto mayor presión, ¿no? Presión hidrostática, y acá tengo menor, ¿sí? Entonces, esta diferencia de energía potencial gravitatoria, lo que hace es, si no tengo la bomba, simplemente como todos sabemos, ¿no? Me nivela y dado un corto tiempo, eh, se me, el agua busca su nivel y lo tengo equilibrada las alturas en ambos recipientes. Ahora, o sea, ese flujo de agua se acabaría en un corto tiempo. Ahora, para mantener ese flujo de agua, yo necesitaría en este caso una bomba. ¿Qué haría esta bomba de agua? Bueno, mantendría la diferencia de energía potencial gravitatoria. O sea, a través de este circuito de cacanería de agua, a través de la bomba volvería a cargar en este primer recipiente que tiene mayor energía potencial gravitatoria, volvería a cargarlo con agua, entonces esto mantendría un flujo constante de agua. Un flujo constante de agua. Y de alguna forma no pararía nunca este proceso. Entonces, ahora, de forma análoga, ¿a dónde lo puedo pensar este esquema? ¿Para qué me serviría en un circuito eléctrico? Bueno, de forma análoga lo podría pensar en que en un circuito eléctrico yo tengo un flujo de electrones, ¿sí? Que son transportados a través de ese cable conductor. Pero ese flujo de electrones, que antes era un flujo de agua, ¿cómo se mantiene esa presión? ¿Sí? Esa presión de electrones. Bueno, a través de esta bomba, entre comillas, ¿no? Bomba química, que sería la pila o la batería, en donde me transformo la energía química en energía eléctrica y lo que hace es mantenerme esta diferencia de potencial entre el cátodo positivo y el ánodo negativo, entre los dos bornes, ¿sí? De la pila o de la batería, me mantiene esa diferencia de potencial o voltaje, simbolizado con la letra B, que permite ese flujo de electrones, ¿sí? Y si le conecto, por ejemplo, una bombilla, prende la bombilla. Entonces, también esto ocurriría, aunque no está dibujado acá, cómo se mantiene el flujo de... Si yo tengo una diferencia de temperaturas, ¿sí? El calor fluye siempre del cuerpo que está más caliente al cuerpo que está menos caliente. Entonces, hay un flujo de calor, ¿sí? Por esa diferencia de temperaturas. Es algo también análogo a lo que sucede acá. O sea, siempre para que haya un flujo, ya sea de agua, de electrones o de calor, tiene que haber una diferencia. O de temperatura, una diferencia de energía potencial gravitatoria, o una diferencia en este caso de energía potencial eléctrica. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, tenemos diferentes tipos de pilas y de baterías, ¿sí? Vamos a ver que hay tres compuestos fundamentales en el armado de una pila, que son el ánodo, el cátodo y el electrolito. Entonces, depende de los materiales de cada uno, ¿sí?
por ejemplo, acá tenemos la pila de Volta, en donde como ánodo tenemos discos de zinc, ¿sí? Volta en el 1800 creó la primera pila. Puso después lo vamos a ver acá en esta conexión en serie puso una pila de discos y fue alternando un disco de zinc a través de una membrana una membrana con una sal, cloruro de sodio, ¿sí? Disuelto en agua, que funciona como electrolitro, y un disco de cobre, lo fue alternando, ¿sí? Zinc, la membrana, que funciona como electrolito, y el cobre, y con una conexión en serie, lo que obtuvo es la primera pila, ¿sí? O sea que generaba una diferencia de potencial, acá está simbolizado por el menos y por el más, que esto producía una corriente eléctrica, ¿sí? Producía esto que vimos acá, un flujo de electrones. Luego vino la pila de Daniel en 1836, que tenía mayor eficiencia, mayor durabilidad, genera 1,1 volt esta pila. Y acá en vez de tener un solo electrolito tenemos dos electrolitos. Tenemos sulfato de zinc en este recipiente, acá tenemos sulfato de cobre. En la izquierda que tenemos sulfato de zinc, se introduce una barra o una placa, una lámina del material zinc, ¿sí? Que funciona como, está puesto acá, como un electrodo negativo, ánodo. Dentro de la solución del electrolito de sulfato de cobre ponemos una lámina de cobre, ¿sí? Que funciona como el cátodo positivo. O sea, el zinc tiende a ganar electrones disuelto en esa solución y el cobre tiende al revés, a perder. Entonces, y acá tenemos como acá tenemos dos electrolitos distintos, tenemos que tener un puente salino que lo que hace es funcionar como esta membrana que funcionaba acá de cloruro de sodio. Nada más que esto me conecta a través de esa membrana y también una sal cloruro de sodio disuelto, lo que me hace es permitir que pase ese flujo de iones, ¿sí? Que me mantiene esta bomba química, este pasaje de energía química. Entonces, con el tiempo, el zinc se va oxidando y va ganando electrones, ¿sí? Por eso queda cargado negativamente, y el cobre se va reduciendo, ¿sí? Esta diferencia de potencial en los dos electrodos, el zinc que tiene mayor cantidad de electrones, el cobre que no, lo que hace si yo conecto a través de un alambre conductor, ¿sí? De cables, lo que hago es generar esta corriente eléctrica, lo mismo que teníamos acá, este flujo de electrones. O sea, los electrones van a ir desde el cátodo negativo hacia el ánodo negativo al cátodo positivo. Y acá está simbolizado con la letra B corta, en donde ponemos un voltímetro, ¿sí? Para medir esa diferencia potencial. Obviamente podemos conectar cualquier artefacto y ver que esa energía eléctrica se transforma en cualquier otro tipo de energía. Entonces, acá tenemos dos tipos de pilas. Hay muchísima cantidad de diferentes materiales, diferentes ánodos, diferentes cátodos, diferentes electrolitos. Depende de la combinación. Tenemos la pila alcalina, la pila seca. ¿Sí? La pila fue evolucionando a través del tiempo. Pero lo importante es que tienen que haber esas tres componentes para que funcione una pila. En cuanto el ánodo se oxide, se gaste, ¿no? Falle también o puede fallar el cátodo o el electrolito, ¿sí? Alguna de esos tres componentes que ya deje de hacer su función, la pila ya deja de funcionar. Entonces, la pila de Volta es esta, la pila de Daniel. Y por último, para entender en las pilas, cómo podemos, si bien cada pila tiene un voltaje, ¿sí? Cada pila tiene un voltaje, así como esta que vimos acá, en esta diferencia de potencial genera un voltaje. ¿Qué pasa si ponemos pilas en serie? ¿Qué significa pilas en serie? Si conectamos el borne de una pila positiva, el cátodo positivo, si hacemos pasar un alambre conductor, un cable, y lo conectamos al borne negativo,
y así sucesivamente, ¿no? Su borne positivo de la segunda pila a la tercera pila, el borne negativo, y por último cerramos el circuito y en este caso le conectamos una lámpara para ver que circula corriente, ¿sí? Que prende la lámpara. Pero ¿qué ocurre con los voltajes? En una pila en serie los voltajes se suman. O sea, la ventaja que tiene conectar pilas en serie es que puedo sumar estos voltajes. Por ejemplo, si una pila por lo general siempre tiene 1,5 volts, tengo 1,5 en cada una, yo podría, al conectar esta fuente de esta manera, en circuito en serie, podría tener 4,5 volts. Entonces aumentar el voltaje. La desventaja que tiene que obviamente si cuando se gaste una de estas pilas, por ejemplo, se gasta esta segunda pila, y chao, ya tengo el circuito cortado, ¿no? Porque esta misma segunda pila me sirvió para cerrar el circuito. Si yo saco esta segunda, se gastó, dejo de conectar su borne positivo con el negativo, entonces no cierra el circuito, no hay corriente, ¿sí? Por más que la pila 1 y la pila 3 y la pila 1 sigan teniendo voltaje. Y otra desventaja, bueno, que obviamente dura menos, ¿no? Así como puedo sumar los voltajes, la durabilidad es menor. Bien, en cambio en pilas de paralelo, lo que tiene es que la desventaja sería que en realidad no puedo sumar los voltajes, o sea, el voltaje del circuito es el mismo, ¿sí? No cambia a que si tuviera una sola pila conectada que si tuviera tres. En este caso el voltaje del circuito sería de 1,5 volt, pero la ventaja que tiene es en su forma de conexión, ¿ven? Si yo anularía, por ejemplo, esta segunda pila, veo que aún así estos cables, como están conectados todos los bornes positivos entre sí, veo que aunque deje de funcionar la segunda pila, hay como un puente, ¿sí? Es como si el borne positivo de la tercera pila se conectara con la primera. O sea que aunque no estuviera la segunda, el circuito cerraría igual. Lo mismo pasa con los bornes negativos. La ventaja sería que si se gasta cualquiera de las tres pilas, el circuito sigue funcionando con el voltaje de las otras pilas que quedan. Y además es que obviamente el circuito dura más, porque se tienen que gastar las tres pilas para que deje de funcionar. Bueno, esto es básicamente en cómo la guía de pilas y de baterías y cómo funciona la transformación. La similitud que tiene entre pilas y baterías es que la energía química se transforma en energía eléctrica. Luego esa energía eléctrica se puede transformar en diversas formas, ¿no? Por ejemplo, esta energía eléctrica, si pongo un artefacto, un ventilador que ande a pilas, por ejemplo, bueno, esa energía eléctrica se transforma en energía mecánica. Si conecto esta lamparita se transforma en energía lumínica. Y si conecto un calentador, no sé, la energía eléctrica se transforma en energía calórica, ¿sí? O sea, siempre vemos el pasaje de la transformación de las energías. La energía nunca se destruye, siempre se transforma. Pero siempre de una pila a una batería, para producir esa corriente eléctrica transformamos la energía química, ¿sí? La energía química en energía eléctrica. Bueno, nos quedaría la última guía, la de Leo.